Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Me confirman, porfa? Sí, Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? todo bien, todo bien. Qué bueno, eso es bueno, me alegro. Vamos a iniciar ya el día de la clase de hoy, ¿verdad? Ya la clase se está grabando. Pues el día de ayer terminamos de ver, ¿verdad? La herramienta de ponderación que era determinar, ¿verdad? Eh, Vincular, habíamos dicho, relacionar eh, algunos datos con otras variables y vimos unos ejemplos, ¿verdad? De un antes y después para ver cómo se operaban esas herramientas. El día de hoy si se recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo, ¿verdad? También habíamos dicho que íbamos a ver el día de hoy una herramienta también de prueba de hipótesis, ya que habíamos dicho también, habíamos mencionado que pues en las áreas de estadística aplicamos nosotros a veces distintos instrumentos y queremos saber también, eh, aparte de eso, ¿verdad? Generamos hipótesis, ¿verdad? O podemos generar hipótesis o queremos nosotros generar un informe posterior después de analizar un conjunto de datos. Y también para eso nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Esta herramienta que se llama prueba de hipótesis. Entonces les voy a compartir pantalla para que no solo lo veamos en teoría, sino que también lo podamos ver en la parte práctica y sepamos, ¿verdad?, cómo se utiliza. Entonces, igual que siempre, les voy a compartir pantalla. Aquí ya tengo abierto un ejercicio. Vamos a ver. Por ejemplo, siempre que nosotros trabajamos, podemos trabajar en cualquier base de datos, ¿verdad? Puede ser independiente del tamaño, independiente de si ustedes tengan una por su lado, pues no hay problema, ¿verdad? En este caso, pues nos hemos familiarizado nosotros con ciertas bases de datos y ciertas variables para temas de ejemplos, ¿verdad? Pero eso no está limitado, ¿verdad? Precisamente a una base de datos. Entonces, cuando nosotros queramos, por ejemplo, identificar o comprobar una hipótesis, si es verdadera, ¿verdad? O si es falsa, es importante señalar, ¿verdad? Que nosotros aquí ya tenemos algunas variables. En este caso, nosotros tenemos 11 variables. En este caso también es importante señalar que en este caso, en esta herramienta de prueba de hipótesis, nosotros nos centraríamos principalmente en aquellas que son de medida, escala, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, aquellas variables que son numéricas o cuantitativas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros identificamos diferentes de esos tipos de variables. Por ejemplo, está la edad. Si ustedes observan, es una medida escala, ¿verdad? Y numérica, porque la respuesta es una edad, un valor numérico. Igualmente la talla es una variable, ¿verdad? De tipo numérica con una medida escala. Y así sucesivamente podemos encontrar nosotros el peso y también podemos encontrar perfectamente nosotros el tema de los ingresos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros, si queremos nosotros establecer una hipótesis si es verdadera o falsa, nos iríamos a la opción donde dice analizar, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a seleccionar la opción que nos dice comparar medias. Entonces, aquí la tenemos. Como otras herramientas, pues se nos desprenden otras subherramientas, ¿verdad? Que nosotros podamos utilizar. En este caso, la que nos interesa para nosotros probar hipótesis sería esta que encontramos aquí como prueba T para una muestra. A veces cuando nosotros queremos realizar algunos ejercicios, no literalmente encontramos la herramienta, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Como por ejemplo en la prueba en el alfa de Cronbach, si se recuerdan, no necesariamente estaba en el SPSS definido como alfa de Cronbach, ¿verdad? Sino que lo teníamos más bien como prueba de fiabilidad. En este caso es algo parecido. Nosotros aquí encontramos
para prueba de hipótesis aquí, ¿verdad? Lo denominaríamos como prueba T para una muestra. Entonces nosotros seleccionaríamos aquí con un doble clic para seleccionar la herramienta y al igual que todo, ¿verdad? Todas las herramientas que hemos utilizado, familiarizado ya estamos con las ventanas que se nos despliega, ¿verdad? Para nosotros empezarle a decir al SPSS sobre qué herramientas vamos a querer que él trabaje. En este caso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una, habíamos dicho, ¿verdad? Una variable que se llama edad, que es de medida, escala y es numérica. Entonces vamos a seleccionar este ejemplo y la vamos a seleccionar con un doble clic y ya está seleccionada. Si nosotros miramos aquí, hay una opción que nos dice opciones, ¿verdad? Si nosotros seleccionamos el botón de opciones, podemos observar aquí también en el recuadro que nos dice porcentaje del intervalo de confianza, que es un 95%. Cuando nosotros probamos hipótesis, generalmente las probábamos en un 95% o en un 99%, ¿verdad? Para que una hipótesis se acepte o se rechace. En este caso está por defecto un 95%, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Entonces lo cancelamos y aquí, pues ya teniendo seleccionada la variable edad, nosotros vamos a ver aquí que dice valor de prueba. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a colocar, por ejemplo, nuestra hipótesis, que en este caso sería cuál es la hipótesis que nosotros nos planteamos sobre el conjunto de variables de edad. Entonces, yo podría generar una hipótesis de que las personas encuestadas en este estudio tienen una edad promedio de 35 años. Sería mi hipótesis, ¿verdad? Entonces coloco 35 y le daría yo ahora el botón de aceptar. Ya sabemos que nos lleva a nuestro recuadro o hoja de resultados, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a centrar en estas dos tablas que nos dieron de resultado de eso que acabamos de hacer. Si ustedes observan, la primera tabla establece, ¿verdad?, cuántos elementos se tomaron en cuenta, que son 50. Estos 50, pues ya conocemos que son estos 50 personas que respondieron. Si ustedes observan, son el total, ¿verdad? 50. Entonces vamos a irnos a la hoja de resultados. Entonces, por eso significa 50. Y la media nos dice que el promedio de edades anda en un 32.36. Pero aquí donde nos vamos a centrar nosotros más es en la segunda tabla. Más detalladamente en esta opción que ustedes observan aquí, que dice significación bilateral. Si ustedes observan en la significación bilateral, nos arrojó un resultado que dice 0. O 0.037, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran aquí también, habíamos visto anteriormente que el intervalo de confianza era de 95%. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que si la hipótesis recae dentro de 0.95 va a ser aprobada, ¿verdad? Y si cae la hipótesis dentro del restante, que sería 0.05, ¿verdad?, para completar el 1, entonces esta sería rechazada. Entonces, si ustedes observan la significación bilateral, nos da un resultado de 0.037, ¿verdad? Con respecto a mi análisis de que todas las personas tenían, habíamos dicho 35, ¿verdad? Como ustedes observan aquí, también en esta opción habíamos establecido la hipótesis de que tenían 35, ¿verdad? Entonces, según esta explicación y según la significación bilateral, con respecto al índice de confianza del 95%, esta hipótesis, según lo planteado, ¿ustedes piensan que es rechazada o es una hipótesis que se puede aceptar? Si nos centramos en esta opción que tenemos aquí, ¿verdad? 0.037.
con un índice de confianza del 95% que lo observamos aquí. Si ustedes observan donde dice criteria, ¿verdad? Índice de confianza .95. Esta hipótesis con este resultado, ¿qué piensan? ¿Sería aprobada o sería rechazada? En este caso sería una hipótesis rechazada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor .037 es inferior, ¿verdad? O recae sobre 0.05. Acordémonos, ¿verdad? Siempre basémonos en el índice de confianza. Si el índice de confianza es de 95, 0.95, el valor restante sería 0.05, ¿verdad? Entonces cualquier valor que recaiga sobre 0.05 o inferior sería rechazada la hipótesis. Y si fuera mayor a 0.05 sería una hipótesis aprobada, ¿verdad? Porque esta caería dentro de nuestro índice de confianza, ¿verdad? Entonces aquí nosotros diríamos que esta hipótesis sería por 0.03 sería una hipótesis rechazada, ¿verdad? De que las personas en edades tienen un 35 promedio de años, ¿verdad? Así igual nosotros lo podemos hacer con cualquier otra variable. Ahorita vamos a ver un ejemplo diferente aplicado a otra variable. Entonces vamos a seleccionar otra vez la misma herramienta. Esto lo vamos a restablecer y podemos trabajar ahora con la variable, por ejemplo, de talla, ¿verdad? Talla, ¿por qué? Porque es una variable numérica y es una variable que está en medida escala. Entonces selecciono yo la talla y aquí voy a colocar yo mi hipótesis, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, nosotros podemos observar también aquí el recuadro, ¿verdad? De las tallas, ¿verdad? Como están seleccionadas. En este caso las tallas están, vemos tallas de 170, 160, 173, etcétera, hasta llegar a la número 50, ¿verdad? Entonces mi hipótesis podría identificar que las tallas, ¿verdad? O también, por otro lado, decir la altura de las personas en este estudio andan en un promedio, según mi hipótesis, de, vamos a colocarlo en 100, ¿verdad? De ahí solo vamos a darle a aceptar y nos van a aparecer igualmente los tres, más o menos los tres análisis, ¿verdad? Este es el primero, donde nos establece el índice de confianza, el segundo, ¿verdad? Y la tercera, que sería esta tabla, ¿verdad? Entonces, esta hipótesis, según esta significación bilateral, con respecto al índice de confianza del 0.95, ¿la aceptarían o la rechazarían ustedes, según este estudio? Vamos a ver. Sería una hipótesis rechazada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas dieron en 0.000. Entonces este es valor inferior a 0.05, ¿verdad? Que recaería cuando una hipótesis es rechazada. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que la media, si ustedes observan aquí, la media es 128, el promedio de altura. Entonces vamos a modificar el dato que habíamos realizado anteriormente para que veamos cómo cambia la significación, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar igual con la misma variable y ahora vamos a colocar 127, un valor más acercado, ¿verdad? Que mi hipótesis sería que en promedio de altura las personas miden 127. Entonces aquí lo vamos a dar a aceptar. Y si ustedes observan ahora, es importante centrarnos en esta sección, ¿verdad? Siempre en la significación bilateral. Si ustedes miran, como ya modifiqué el dato,
más cercano, ¿verdad? A la edad, a la altura promedio, ya me aparece un valor de 0.767. ¿Esto qué quiere decir? Que esta hipótesis que yo establecí ahorita de que las alturas promedio de este conjunto de personas que respondieron con respecto a 127 es una hipótesis que queda aprobada, ¿verdad? Con un índice de confianza del 95%, ¿verdad? Entonces observemos aquí que es 0.767. Entonces es mayor a 0.05, ¿verdad? Entonces ya este cae, ¿verdad? Recae sobre mi índice de confianza. Entonces así nosotros podríamos ir probando con cada una de las variables de tipo numérico, especialmente si esta es aprobada o esta es rechazada, ¿verdad? Ya después nosotros lo podemos establecer ya en un informe ya más textual, cómo estamos con respecto a ciertos casos, ¿verdad? Con respecto a ciertas variables también. Entonces, generalmente con las variables de tipo cualitativo, o sea, ya las conocemos, ¿verdad? Que hay variables que son de tipo textual, que contienen palabras, letras. Generalmente nosotros para hacerla eso nosotros podemos establecerlo también con una tabla de frecuencia en el tipo de variables nominales, que ya las venimos conociendo nosotros desde el inicio, ¿verdad? Desde el principio. Por ejemplo, vamos a seleccionar la herramienta que tenemos acá que dice frecuencias. Y por ejemplo aquí, si yo quisiera establecer, por ejemplo, una tabla de frecuencia de las personas que saben leer y escribir o nivel educativo, selecciono nivel educativo, vamos a darle a aceptar. Entonces yo aquí identificaría rápidamente, ¿verdad? Según la hipótesis que yo tenga, si una variable se aprueba o se rechaza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en este estudio, las personas que fueron encuestadas, la mayor parte tienen un grado universitario, ¿verdad? En el nivel educativo. Entonces, si yo tuviera una hipótesis donde yo estableciera que las personas en este estudio tienen un nivel universitario, aquí sería aprobada, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver que 20 personas tienen un nivel universitario. Entonces, en las variables de tipo nominal podríamos aprobar, ¿verdad? O desaprobar, por decirlo de alguna manera, en este caso variables de tipo cualitativa. Pero ya en el tipo que estamos viendo los dos ejemplos anteriores, sí, ¿verdad? Estableceríamos mediante el otro método, donde nosotros establecimos aquellas reglas, ¿verdad? Del índice de confianza, y ahí uno puede pues modificar el índice de confianza si lo quiere a un 99% y ingresar las variables, ¿verdad? Y ingresar también nuestra hipótesis y fijarnos en la significación que tenemos aquí, bilateral, ¿verdad? Para ver si esta hipótesis es aprobada o también si esta hipótesis es rechazada, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con esta herramienta. Si ustedes miran, es una herramienta fácil de interpretar, ¿verdad? Cómo nosotros seleccionamos la variable y entender, ¿verdad? Qué índice de confianza tenemos y en qué porcentaje recae para ser verdadera o para ser rechazada, ¿verdad? Según sea el caso. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esta herramienta de pruebas de hipótesis en el SPSS? ¿O está claro? Está claro todo. ¿Alguna observación? Vamos a ver. Bueno, si no hay dudas, consultas, entonces entiendo que ha quedado claro, ¿verdad? Entonces en el SPSS es el método para nosotros probar o desaprobar o aprobar o rechazar hipótesis. Otro caso importante, otra herramienta importante que vamos a ver el día de hoy, que es muy interesante, ¿verdad? Al igual que otras herramientas que tiene el programa o el software SPSS, es el tema de los filtros. Para ello, yo puedo
vamos a abrir una nueva base de datos. Para ello me voy a ir a los datos, me voy a ir a archivo, nuevo, ¿verdad? Porque voy a abrir vamos a ver, abrir un nuevo conjunto de datos. Vamos a abrir una nueva base de datos para ver este tema de los filtros y ver eh, cómo modifica el conjunto de los datos, ¿verdad? Entonces aquí la tengo yo. Aquí ya tengo mi base de datos. Ya también estamos familiarizados y nos recordamos, ¿verdad? En esta base de datos tenemos 6 variables. Tenemos 6 variables, ¿verdad? Y aquí ya sabemos que están todos los resultados. Esta es una base de datos de 5.000 personas. Entonces, ¿qué es el filtro en SPSS? Bueno, ya a veces nosotros tenemos diferentes conceptos de filtros, ¿verdad? Hay definiciones generales y hay definiciones un poco ya más detalladas, ¿verdad? Pero el tema de los filtros generalmente, como cualquier cosa, ¿verdad? De la vida cotidiana, cuando nosotros hablamos de filtros es cuando nosotros queremos que pase ciertas cosas y nos retenga algunas cosas también, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de comida, nosotros tal vez a veces filtramos un líquido para que solo nos deje pasar el líquido y nos retenga, ¿verdad? Alguna especie de una sustancia más sólida. En el caso de CPSS, así pasa. El tema de los filtros nos permite a nosotros, con un conjunto de datos, recolectar, ¿verdad? Cierta información específica. Como sabemos, las bases de datos son bien heterogéneas, o sea, tienen muchas variables. Entonces, si nosotros, por ejemplo, el tema de las zonas, ¿verdad? Que hemos trabajado, las zonas urbanas, las zonas rurales, nosotros queremos, por ejemplo, que el SPSS nos filtre solo por zona urbana, ¿verdad? Entonces, todos los resultados u operaciones que vengamos después de esas, nos va a salir solo las personas de zonas urbanas, ¿verdad? Aparte de la definición, pues un poco literal, vamos a verlo en la parte práctica, ¿verdad? Para que veamos cómo es esto de los filtros y que ustedes puedan crear filtros, ¿verdad? En sus bases de datos, en sus diferentes estudios que hagan, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos 6 variables. Y si ustedes observan, aquí tenemos la variable género que la tenemos en este caso la tienen definido como 0 hombre y al 1 lo tienen definido como mujer, ¿verdad? Esto ya lo conocemos y ya sabemos pues que si nosotros generamos, por ejemplo, vamos a generar, si ustedes miran, aquí hay otra variable que se llama situación laboral, que también está definido con cinco puntos, ¿verdad? Y también vemos aquí la otra variable que es estado civil, donde estado civil 0 es soltero y 1 es casado, ¿verdad? Entonces yo voy a querer generar un antes y un después, ¿verdad? Para que nosotros veamos cómo, eh, cómo cambia los datos, ¿verdad? Al momento de nosotros generar filtro. Entonces, por ejemplo, si yo creo, aquí por ejemplo nosotros también vemos que hay una variable que se llama región, que están por zonas, ¿verdad? Que va desde la zona 1 a la zona 5. Entonces, por ejemplo, si yo creo una tabla de frecuencias de esta, por ejemplo, de esta variable en región, vamos a darle a aceptar. Aquí vamos a identificar rápido, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay por regiones? Por zona 1, por zona 2, por zona 3, por zona 4 y también por la zona 5, ¿verdad? Y aquí están las frecuencias de cada persona dentro de cada zona. Habemos 5.000. Pero aquí yo puedo generarle o decirle al SPSS que me dé las zonas, pero solo que me identifique el género o el sexo, ¿verdad? Hombre. Entonces ahí es donde nosotros vamos a establecer nuestro filtro, ¿verdad? Para ello nosotros nos iríamos a la ventana que dice aquí
¿verdad? La ventana de datos, que es la cuarta ventana que tenemos en la parte de arriba del programa. Aquí nos iríamos hacia abajo donde dice seleccionar caso. Vamos a seleccionar esta opción con un doble clic y nos va a abrir nuestra ventana, ¿verdad? Como les decía anteriormente, las herramientas no necesariamente a veces vienen con el nombre que hacen la función, ¿verdad? En este caso es filtro, pero la herramienta se llama seleccionar casos, ¿verdad? Pero si ustedes observan acá, ya aparecen palabras como filtro. Entonces aquí nos va a abrir esta ventana para nosotros aplicar el filtro. En este caso nosotros seleccionaríamos esta opción que dice si se satisface la condición. Seleccionamos ahí y vamos a seleccionar aquí donde y nos va a abrir esta nueva ventana, como ustedes observan. Cuando nos abre esta nueva ventana, también nos da las variables que están en esta base de datos, que serían estas 6. Entonces acordémonos que allá habíamos generado una tabla de frecuencia por regiones, ¿verdad? De la zona 1 a la zona 5. Y ahora yo las quiero, pero solo identificado el tema de los hombres en cada zona. Entonces me vendría yo a género y yo seleccionaría igual 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí a la fórmula? Lo que le estoy diciendo que de la variable género solo me tome en cuenta el 0, ¿verdad? ¿Por qué el 0? Porque habíamos dicho que en el 0, allá en la base de datos, la tenemos identificado como los hombres, ¿verdad? Entonces, género igual 0 es como decir género igual hombre, ¿verdad? En ese sentido, ya solo vamos a darle continuar y vamos a darle aceptar. Aquí es importante que nos fijemos también nosotros ahora, vayamos a los datos y vayamos a la vista de los datos. Ustedes observan aquí cómo aparecen tachados, ¿verdad? Cómo aparecen algunas variables tachadas. Si ustedes observan, hay algunas variables que son tachadas dentro de estas 5000 y así es hasta que llegue a la número 5000. Si ustedes observan, ¿qué variables son las que están tachadas ahorita? ¿Qué características tienen? Aquí se tacharon todas las variables que son con respecto a el género, ¿verdad? En esta base de datos tienen como género identificado a las mujeres, ¿verdad? Esta, por ejemplo, este caso es de mujer y está tachado, ¿verdad? Este caso también es de mujer y está tachado. Y todos los casos igualmente de mujeres en esta base de datos están tachados porque el filtro que dijimos, ¿verdad? Que se creó, que solo me dejara pasar las variables con el género o el sexo hombre, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo vengo y genero una tabla de frecuencia de la región, que ya la habíamos generado anteriormente, y vamos a darle a aceptar. Si ustedes observan, esta tabla de frecuencia de las zonas me toma en cuenta los hombres y las mujeres, ¿verdad? Haciéndome un total de 5000. Ahora nosotros observemos que la tabla de frecuencia nueva que me lanzó el programa, ¿qué podemos observar o cómo podemos interpretar? Vamos a ver si alguien me ayuda a interpretar esta tabla de frecuencia según el filtro que creamos. ¿Cómo interpretaríamos esta tabla de frecuencia? Vamos a ver. Ya sabemos interpretar tablas de frecuencia, ¿verdad? Ahora interpretemos una con filtros activados. ¿Cómo interpretaríamos esta última? Vamos a ver a alguien. Esta que dice indicador geográfico, ¿verdad? Solo interpretar esta columna de frecuencia, nada más. Solo la columna de frecuencia y la columna de las zonas. ¿Cómo se interpretaría? ¿Cómo la entienden ustedes?
Del total de 2.482 hombres, 490 viven en la zona 1, 488 en la zona 2, 497 en la zona 3, 497 en la zona 4 y 510 en la zona 5. Exacto, perfecto, muchas gracias. Así es. Con el filtro que nosotros aplicamos, aquí nosotros vemos las dos diferencias, ¿verdad? La diferencia es que ahora solo por zona están tomados en cuenta los hombres, ¿verdad? Todos estos datos que ustedes ven son hombres por zona, así como lo estableció la compañera en su interpretación, ¿verdad? Cualquier otra tabla de frecuencia, vamos a irnos a los datos, vamos a irnos a la vista de variables y vamos ahora a utilizar esta que dice situación laboral, ¿verdad? Vamos a desactivar, ahora vamos a proceder a desactivar el filtro que acabamos de crear, que es el filtro de los hombres. Ahora hacemos los pasos a la inversa. Nos vamos a seleccionar casos y vamos a seleccionar la opción que aquí nos dice todos los casos. Para que nos tome en cuenta todos los casos, le damos a aceptar. Y ya vemos aquí en la vista de los datos que ya no tenemos ninguna variable tachada. Ahora vamos a trabajar con el tema de las mujeres. Aquí tenemos que las mujeres están definidas con el número 1, ¿verdad? Por eso es muy importante, si se recuerdan al inicio les decía yo, el tema de agregar, definir valores a algunas variables por herramientas como esta que estamos viendo ahora, el tema de los filtros, ¿verdad? Aquí el 1 está identificada como una mujer, ¿verdad? Entonces vamos a crear un filtro, seleccionar casos, vamos a decir si satisface la condición, sí, esto lo vamos a borrar, ¿verdad? Porque ya no queremos este. Entonces aquí seleccionamos el género y sería igual 1, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo aquí al SPSS? Que me muestre de la variable género el valor número 1, o sea, las mujeres. Entonces, esto se interpretaría de esa forma, ¿verdad? Dicho esto, le vamos a dar continuar y vamos a darle aceptar. Ahora vamos a crear una tabla de frecuencia. Vamos a irnos a tabla de frecuencia y siempre de la región, ¿verdad? Aceptar. Y ahora vamos a ver esta tabla de frecuencia que está definida desde la zona 1 a la zona 5 por solamente ahora por mujeres, ¿verdad? 519 mujeres en la zona 1, 507 mujeres en la 2, 506 mujeres pertenecen a la zona 3 y así sucesivamente sería la interpretación hasta llegar a la zona 5 con 517 mujeres, ¿verdad? Esta diferencia es de mujer a hombre y la primera tabla que es combinada, ¿verdad? Por la variable género. Entonces esto nos permite a nosotros crear cualquier filtro que nosotros querramos, ¿verdad? Acordémonos que las bases de datos son muy diversas y muy grandes y nosotros a veces para temas de un estudio solo queremos ciertos resultados, ¿verdad? O diferenciar diferentes aspectos como en estos casos, ¿verdad? En este caso identificamos por género la zona. Ahora si queremos, por ejemplo, otra tabla de frecuencia, pero ya no con esta variable de región, la vamos a borrar. Y por ejemplo vamos a decir el estado civil. Vamos a darle a aceptar. Y vemos ahora una tabla de frecuencia del estado civil. Vamos a ver si alguien me ayuda a interpretar según el último filtro esta tabla de frecuencia, al igual que lo hizo la compañera anteriormente. Solo sería la columna de la frecuencia y la columna de soltero y casado, ¿verdad? Ya las demás columnas, pues, ahorita para efectos de ejemplo no las vamos a tocar. ¿Cómo El se interpretaría? 58% ¿Sí? son solteros, 48.2 son casados. Sí, y en el tema de la frecuencia, ¿cómo diríamos? En esta sección que tenemos aquí. Según el filtro que acabamos de crear,
creamos un filtro de mujeres, ¿verdad? Entonces eso se va a aplicar ahora a todas las herramientas posteriores o operaciones que nosotros vayamos a hacer, porque el filtro está activado, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, yo creé esta tabla de frecuencia de estado civil. Entonces, en esta frecuencia, tabla de frecuencia me dice que personas solteras hay 1304, pero no cualquier 1304, ¿verdad? Sino 1304 personas mujeres solteras. Al igualmente que las personas casadas. Dentro de este estudio hay 1214 personas casadas, pero solamente mujeres, ¿verdad? Aquí solo estamos tomando en cuenta las mujeres. Aquí no hay hombres solteros ni casados. ¿Por qué? Porque así le dije yo al filtro que me lo creara, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven desde el inicio, por eso es importante nosotros agregar algunas variables, el tema de los valores, ¿verdad? Como el sencillo, ¿verdad? Sexo, 1, hombre, y 2, mujer, ¿verdad? Para realizar nosotros este tipo de operaciones. Y así sucesivamente nosotros podemos jugar con las distintas variables. Si ustedes se recuerdan, vamos a abrir otra base de datos, vamos a abrir este ejercicio que ya también estamos familiarizados con estas 11 variables, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una variable, vamos a cerrar. Vamos a ver, vamos a cerrar las otras. Esta la vamos a cerrar para no confundirnos, ¿verdad? Igualmente esta y igualmente esta. Solo nos vamos a quedar con estas que tenemos aquí de 11 variables. En ese sentido, me van a decir ustedes sobre qué variable quieren ustedes que creemos un filtro para ver el antes y también para ver el después de el filtro, ¿verdad? Entonces, ustedes observen estas 11 variables que tenemos acá. Pero tienen que ser variables que tengan establecido en esta columna valores, ¿verdad? Porque así en el momento de yo crear el filtro, yo le voy a detallar cómo quiero el filtro, ¿verdad? Entonces, ¿sobre cuál podríamos trabajar? Vamos a ver. De estas que ustedes miran acá, para crear un filtro. Vamos a ver a alguien. Nivel educativo. Ah, perfecto. Vamos a centrarnos en la variable nivel educativo, ¿verdad? Nivel educativo, como lo dijo la compañera, vamos a centrarnos ahora en la columna de valores para ver qué valores tiene. Tiene primaria 1, secundaria, el tercero es técnico, el cuarto es universitario y el 5 es ninguno, ¿verdad? En este caso, ¿cuál de estas 5 quieren que nos centremos para hacer el filtro? Porque hay que conocer esta información previa para generarlo nosotros al filtro, ¿verdad? Vamos a ver en cuál de las 5, ¿qué número nos centramos? La número 5. En las 5 que dice ninguno. Pero si nos centramos, vamos a ver si no sé si hay respuesta. Vamos a ver, 5. Lo que pasa es que si nos centramos en la número 5, veo en las respuestas que ninguna persona contestó. Bueno, aquí hay uno, pero solo hay uno que dice ninguno. Para efecto de ejemplo, podemos centrarnos en la 4, ¿verdad? Entonces sería universitario. Entonces ya ya tenemos la variable y ya tenemos el cuarto que sería universitario. Entonces aquí vamos a cerrar eso y vamos a ver, antes de eso vamos a ver un antes y un después, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero una tabla de frecuencia de la variable zona que tenemos acá, vamos a generar una frecuencia
tabla de frecuencia de la variable zona. Vamos a aceptar y aquí fácilmente ya interpretamos, ¿verdad? 28 personas son de zona urbana y 22 personas son de zonas rurales. Con la variable de zona, ahora vamos a crear el filtro que tenemos pendiente. Vamos a irnos a seleccionar casos. Si satisface la condición, ¿qué variable habíamos dicho? Nivel educativo, ¿verdad? Entonces seleccionamos nivel educativo. Sería igual. ¿Qué número habíamos dicho que vamos a tomar en cuenta para el filtro? El 4, ¿verdad? El 4 es universitario. Entonces aquí nosotros interpretaríamos que de la variable nivel educativo solo me tome en cuenta las personas que son de grado universitario. Entonces aquí solo vamos a darle continuar y vamos a darle aceptar. Ahora vamos a generar una tabla de frecuencia de la misma variable que acabamos de crear anteriormente, ¿verdad? De la variable zona. Vamos a darle aceptar. Y si ustedes observan ahora, ya tenemos nuestra nueva tabla de frecuencia, que es esta que se acaba de crear, ¿verdad? Esta última que tenemos acá. Entonces, ¿cómo interpretaríamos según el filtro esta tabla de frecuencia? De la zona de residencia vamos a ver a alguien más que me interprete solo la columna de la frecuencia, ¿verdad? Con respecto al nuevo filtro que acabamos de crear. Porque esto es importante, ¿verdad? Que nosotros también podamos interpretar los resultados que se vayan generando. Porque a veces pues no tiene mucho sentido si todos los resultados que se nos genera pues no los entendemos o no los comprendemos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo que me generó el programa, ¿verdad? Qué es lo que me generó producto de esa herramienta. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esta pequeña tabla de frecuencia? Vamos a ver a alguien. Y proceden del área urbana. ¿Cómo? Casi no le logré escuchar bien. ¿Se puede no sé, yo creo que debe ser tema de la señal que le escuché entrecortado. No se logra escuchar muy bien. Aquí lo diríamos, ¿verdad? Según el filtro que creamos, habíamos creado un filtro de nivel educativo universitario, ¿verdad? Entonces aquí nosotros observamos, entonces la forma de interpretar esta tabla de frecuencia sería que 10 personas de la zona urbana en este estudio tienen un grado universitario, ¿verdad? Y 10 personas dentro de este estudio tienen un grado universitario de la zona rural, haciéndonos un total de 20, ¿verdad? Aquí solo nos toma los grados universitarios dentro de cada zona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el filtro así lo toma en cuenta. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la vista de los datos, observemos qué valores están tachados, ¿verdad? ¿Qué valores miran ustedes que están tachados acá con respecto al filtro que acabamos de crear? Observen los valores que están tachados, que se eliminan para cualquier tipo de operación que nosotros vayamos a hacer. Si ustedes observan, todos los valores que están tachados son aquellos valores que no son de nivel educativo universitario, ¿verdad? Por ejemplo, el 10 y el 11, como son de grado universitario, no están tachados. Pero cualquier valor ajeno que no sea universitario, como el número 9, es de secundaria, entonces está tachado, ¿verdad? Observemos el 6, como no es universitario, lo tachó el SPSS. Entonces cualquier herramienta que nosotros vayamos a utilizar no nos va a tomar en cuenta esos valores, ¿verdad? Y así para cualquier otra tabla de frecuencia o ejercicio que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí si nosotros restablecemos
el tema que queramos crear, por ejemplo, otra tabla de frecuencia, por ejemplo, podemos elegir si sabe leer y escribir. Vamos a crear esa tabla de frecuencia y aquí tenemos la tabla de frecuencia, ¿verdad? Entonces, 12 personas sí saben leer y escribir, pero estas 12 personas no son cualquier 12 personas, ¿verdad? Estas 12 personas tienen un grado universitario que sí saben leer y escribir. Y aquí dice que 8 personas no saben leer y escribir, pero estas 8 personas tienen un grado universitario, ¿verdad? Este es un ejemplo hipotético. Entonces, todas las operaciones que nosotros vayamos a hacer con filtros se van a generar de acuerdo al filtro que nosotros tengamos activado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado también al momento de nosotros crear filtros o también de desactivarlos, porque si nosotros no lo desactivamos, para todas las operaciones que vayamos a hacer, se nos van a filtrar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver un último ejemplo con el tema de los filtros, por si hay alguna duda. Entonces vamos a revertir este filtro, ¿verdad? Para desactivarlo y nos tome en cuenta todos los datos. Entonces aquí seleccionaremos todos los casos y seleccionaríamos aceptar. Ahora vamos a basarnos nuevamente en estas variables, o vamos a sí, podemos seguir trabajando con esta base de datos, efectos de ejemplo, ¿verdad? Ya creamos una con nivel educativo. ¿Con qué otra podemos crear otro filtro? Que ustedes crean que se pueda crear un filtro para ver un antes y un después. Vamos a ver. Elijan una de estas variables que tenemos de la 1 a la 5 que tenga valores también, ¿verdad? Porque el tema de los valores es importante que los tengan definidos porque es necesario al momento de crear el filtro. Una pregunta, ¿en los filtros se Sí. puede utilizar más de una variable? O sea, como más específico. Sí. Como decir, una mujer universitaria que viva en zona urbana. Ah, perfecto, ese es buen ejemplo que acaba de decir usted. Ahorita el filtro que nosotros acabamos de ver es un filtro sencillo, ¿verdad? Donde nosotros filtramos información sencilla, ¿verdad? Hombres, mujeres. Pero ella ya nos dice hacer un filtro, por ejemplo, una mujer de una zona urbana. Entonces ya es un filtro doble, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Siempre, ¿verdad? Entonces ubiquemos, por ejemplo, la variable sexo. Aquí, ¿por qué quiero ubicarme aquí? Porque quiero ver yo cómo tienen definido a la mujer. Aquí lo tienen definido con un número 2. Entonces ya conociendo esta información, ya conozco esta. Y ahora vamos a conocer la información de la variable zona. La zona urbana es el 1. Vamos a trabajar con la zona urbana y vamos a trabajar con la mujer. Entonces ahora vamos a proceder a hacer este tipo de filtro. Nos iríamos a datos, seleccionar casos, si satisface la condición, seleccionamos sí. Esto lo borramos, ¿verdad? Porque esto ya no lo estamos utilizando. Entonces el filtro, como lo dijo la compañera, ¿verdad? Vamos a seleccionar la variable sexo y de la variable sexo, ¿qué número habíamos dicho que íbamos a trabajar? Vamos a ver. El número, ¿qué número? ¿Qué era la mujer? ¿Cuál correspondía a la mujer? Habíamos dicho que correspondía a la mujer el número 2, ¿verdad? Entonces ustedes miran aquí, le estoy diciendo que me creo un filtro de las mujeres. Sexo igual 2 es igual a las mujeres. Entonces ahora vamos a proceder a la segundo filtro, ¿verdad? Para el segundo filtro nosotros seleccionaríamos este signo, ¿verdad? Este símbolo que es el SPSS, lo va a interpretar como una I. Y aquí nosotros ahora le vamos a dar al SPSS el segundo filtro que queremos que nos cree, ¿verdad? De manera simultánea. Entonces habíamos dicho que la zona. Entonces elegimos zona
Y habíamos dicho la zona urbana, ¿verdad? Y la zona urbana estaba definida con el número 1. Entonces, zona igual a 1. Entonces, ¿cómo se va a crear este filtro? Este filtro se va a crear con mujeres de zonas urbanas, ¿verdad? Entonces, este es un doble filtro. Entonces, ya una vez que nosotros no solo lo coloquemos, ¿verdad? Sino que lo entendamos, qué es lo que quiere decir esto, le vamos a seleccionar en continuar y vamos a seleccionar aceptar. Aquí yo ya tengo creado mi filtro y lo puedo verificar yo en la vista de los datos. Por ejemplo, aquí va a tachar todas las mujeres si son de zonas, por ejemplo, rurales, ¿verdad? Porque el filtro solo me va a dejar pasar mujeres de zonas urbanas, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, todas aquellas que salen como hombre, por ejemplo, si nos centramos en el 1, esta me lo tacha porque es rural, ¿verdad? Si ustedes observan. Y el 2, si ustedes observan, me lo tacha, ¿verdad? Porque es hombre. Todos los hombres los va a tachar, porque el filtro era para mujeres. Entonces aquí ustedes observan, ¿verdad? Que nosotros entendamos todos los valores que me los tachen. Dicho esto, ahora nosotros vamos a generar una tabla de frecuencia. Lo restablecemos y podemos generar, por ejemplo, una tabla de frecuencia del nivel educativo. Vamos a generar de nivel educativo, vamos a darle a aceptar y me generó esta última tabla de frecuencia, ¿verdad? Si ustedes miran, vamos a ver si alguien me ayuda, según lo que hemos visto en ejercicios anteriores y en ejemplos de filtro anteriores, cómo interpretaríamos nosotros esta tabla de frecuencia. Solo centrémonos en la columna de la primera y en la columna de la frecuencia, ¿verdad? Ya la columna del porcentaje válido y porcentaje acumulado ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Cómo interpretaríamos nosotros para que entendamos el tema de los filtros en el SPSS? Vamos a ver, ¿alguien si me ayuda? Así como interpretamos las dos tablas de frecuencia de los filtros anteriores, ¿cómo interpretaríamos esta ahora? Según el filtro que creamos. Obsérvenla bien. Vamos a ver. Nadie se anima. Bueno, les voy a ayudar un poco, ¿verdad? Con este filtro doble. Acordémonos que al inicio dijimos que creamos un filtro de mujeres de zonas urbanas, un filtro doble, ¿verdad? Un filtro ya más detallado. Entonces aquí fácilmente nosotros vamos a decir que en la nivel educativo de primaria del estudio que nosotros acabamos de trabajar, hay 3 mujeres de zonas urbanas. En la secundaria hay 4 mujeres de zonas urbanas en este estudio, ¿verdad? De 50, en este estudio que acabamos de realizar. En el nivel educativo técnico hay 2 mujeres de zonas urbanas. Y en el nivel universitario hay 6 mujeres de zonas urbanas, ¿verdad? Aquí está creado mi filtro, ¿verdad? Y mi filtro está activado para este ejemplo. Entonces es fácil interpretarlo, ¿verdad? Acordémonos que para el momento de interpretarlo, solo es recordar cómo nosotros creamos el filtro, como lo dijo la compañera, creamos un filtro doble, ¿verdad? Un filtro que me dijera las mujeres de zonas urbanas. Entonces al momento de nosotros generar cualquier otro ejemplo, una tabla de frecuencia o un gráfico, todo lo que nosotros vayamos a crear después del filtro,
se nos va a crear solamente tomando en cuenta las mujeres de zonas urbanas, ¿verdad? Porque así fue el filtro como lo definimos. Este es un ejemplo donde nosotros podemos ver prácticamente cómo se interpreta, ¿verdad? Y cómo modifica el conjunto de los datos. Entonces aquí tengo yo mi filtro creado. ¿Qué pasa si yo lo desactivo? Vamos a seleccionar casos, lo desactivo, todos los casos, aceptar. Vamos a generar una tabla de frecuencia del nivel educativo. Y aquí ya vemos cómo cambia, ¿verdad? La tabla de frecuencia ya en primaria, secundaria, técnico, universitario y ninguno, ya varían las cantidades. ¿Por qué? Porque aquí ya me tomo en cuenta hombres, mujeres, zonas urbanas y zonas rurales y todo, ¿verdad? Aquí nos hace un solo paquete, un solo combo, ¿verdad? No tenemos ningún filtro activado. Esto sirve para cualquier tipo de variable que nosotros definamos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo ya se nos fue la hora, ¿verdad? Ya tenemos las 12. Entonces, el día de mañana vamos a terminar de ver el tema de los filtros para que quede claro, ¿verdad? Para que quede claro, ahorita también me dejan su nombre siempre, ¿verdad? En el chat. Mañana vamos a terminar de ver el tema de los filtros. Ahorita vemos el filtro doble. Vamos a ver otros ejemplos de filtro doble y también otros ejemplos de filtros triples, ¿verdad? ¿Y qué es eso de filtros triples? Que nosotros podemos elegir, por ejemplo, hombres de zonas rurales que saben leer y escribir. Entonces ya tenemos tres. Entonces todos los que nos vaya a generar va a ser con ese filtro. Entonces, no sé si tienen dudas, consultas. Por cuestiones de tiempo, pues ya no da chance, pero si hay dudas, consultas, las pueden realizar el día de mañana, que sigamos trabajando con el tema de los filtros y con diferentes bases de datos, ¿verdad? Los podemos ver un antes y un después con el tema de cómo este modifica las operaciones, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas, consultas hasta el momento. Si no tienen dudas, consultas, no se olviden de colocar el nombre, ¿verdad? Porfa, en el chat. Y entonces esto sería todo por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana, ¿verdad? Hasta el día de mañana, jueves 21. Entonces les deseo un feliz día y una feliz tarde, ¿verdad? Saludes. Gracias. Gracias. A la orden igual.